¿Cómo estás, Roy? Buenas tardes. Muy bien, Azucena, así oyendo las consultas, pero no encuestas. Pero no Oye, encuestas. ¿qué opinas de Sí. esto? Antes de que me des la popularidad del presidente, ¿qué opinas de esta propuesta que hace hoy? A ver, el presidente sabe lo que va a salir, o sea, igual cuando sabe las otras consultas o todo lo que ha hecho, y el que no sea vinculante, pues entonces cualquier forma de que lo haga es legal, o sea, lo puede hacer su partido, lo puede hacer el ciudadano, lo puede hacer cualquiera, porque no es vinculante. Pues es legal hacerlo porque no es ilegal. Entonces, pues sí, la puede hacer, mantiene el tema, o sea, mantiene el tema vigente, que es un tema que es ganador, porque está en la ¿Sí? parte de la mayoría, Ajá. ¿no? No, la gente quiere seguridad y la gente confía en el ejército. Es un tema ganador. Exhibe a los políticos que no están con él, los exhibe y mantiene el debate político del nivel que le gusta. Las preguntas, no importa si están bien o mal hechas, la primera no tiene sentido, o sea, la primera pregunta ningún sentido. A ver, la O sea, una primera es, cosa, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? esa es una pregunta de opinión para una encuesta, pero en una consulta, en teoría es hacer una pregunta para que el ciudadano diga qué hacer. Sí, no, Bueno, con una sí, pregunta, sí, pues hay correcto, correcto. qué sentido tiene pedirle la opinión? Ah, bueno, entonces como estoy de acuerdo, entonces yo también estoy de acuerdo. No, o sea, la primera no tiene sentido. La segunda creo que sí va al fondo del tema. Déjame Esa es la que leerla. dice, ¿Consideras que las sí, Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en 2024? ese es el tema de la discusión de lo que se estaba haciendo en el Senado. Ese era el tema. Ujú. Y la tercera está mal redactada. Pretendió ir al fondo, pero está mal redactada. ¿Qué tiene que haber ahí en esa redacción meter a la Secretaría de Gobernación? Dice, ¿cuál La es tu pregunta, opinión que la sí, Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? sí. Ahí, Ajá. por ejemplo, él no quiso hacer la pregunta, seguramente quiere que la Guardia Nacional tenga un mando civil o un mando militar, que es la discusión que se estaba dando. Si pertenecía a la Secretaría de Seguridad o pertenecía a la Secretaría de Defensa. No tenía que ver la Secretaría de Gobernación en esa pregunta, ¿no? No sé por qué la mete. Pero la pregunta de fondo es si es mando militar o mando civil. Pero no, aún así que lo preguntara, la gente también podía contestar mando militar sin problema. Sí, claro. Lo, Ujú. impor lo importante de esta consulta no es el resultado, que como la consulta anterior era muy, o sea, se sabía cómo iba a quedar. No, lo importante es mantener el tema, movilizar gente, quién va a votar, cuántos van a votar y conocer un poco la estructura de Morena en todo el país, porque los que van a votar, al final de cuentas, son los suyos. Ahora, Roy, bueno, claro. Ahora, bueno, las preguntas sí mal redactadas, sin mucho sentido, pero ¿no te preocupa este tema de haber dicho que no la realizaría el INE, sino la Secretaría de Gobernación? A ver, sí, a ver, sí, ¿por qué? Porque él sabe que no tiene mucho sentido esta consulta. Dársela al INE es el ir a reaccionar y decirle, denme dinero. Y Ujú. entonces iba a haber el pleito con denme dinero y él iba a decirle, no te hay dinero, etcétera. Y él, la verdad, fíjate nada más, ¿tú recuerdas con cuánto dinero hizo la consulta del aeropuerto? O sea, ¿con cuánto dinero? Era con 1 millón de pesos. Ujú. O sea, no sé por qué, porque eran aportaciones de los militantes, o sea, entonces dice, pues, ¿por qué van a pedir tantos millones de pesos? ¿No? Entonces, aquí sí era un asunto de decir, se gasta mucho en preguntarle a la gente. Pero además esa Entonces, del aeropuerto no fue una consulta, eran papelitos, ni siquiera estaban foleadas, o sea, sí, bueno, no es un para él fue una ejercicio consulta, serio. Ajá. oye, para él era una consulta y además no era vinculante, pero la vinculó, desapareció del Sí. aeropuerto. Eso es O un sea, poco lo que supongo quiere hacer con esta consulta, entre comillas, no vincular, sino presionar a los senadores, porque después va a decir que están en contra de todo el el pueblo. pueblo. Y Ujú. exhibirlos no nomás porque no lo apoyan a él, sino porque no apoyan al pueblo. O sea, porque ahorita el tema es se oponen al movimiento, etcétera, pero con una consulta les va a decir se oponen a la mayoría Claro, del pueblo, claro. ¿no? Entonces, Oye, entonces pero sí, tú ves con pero le va buenos ojos bien, que ¿eh? se vea, que se haga esto, es una herramienta No, 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 política. no, no, es una herramienta política y hasta electoral, porque hay Ujú. que, oigan, el cuándo, a principios del año que entra, ¿qué? Previo a las elecciones del Estado de México y de Coahuila. O sea, y manteniendo un tema ganador que le conviene, que exige a los oponentes. Los oponentes, la verdad, el PAN, el PRI, el PRD, todos ellos, no votaron en contra por razones de fondo.
votaron en contra porque es Claro. un bloque opositor que no le aprueban a Morena nada. Sí, todo se O quedó sea, todo se quedó en la política. Ese es el sí, problema, no en la discusión de fondo. Oye, Roy, exactamente, dejamos al sí. presidente en 58.3 la semana pasada. ¿Cómo amanece mañana? 50, Ay, el suspenso. ¿Se fue Roy? 58.3 la semana pasada. ¿Está Roy? Ah, bueno, se nos fue. Vamos a terminar esta, nada más que nos dé el dato para el que hablamos con Roy todos los viernes, pero bueno, pues es un gran analista, Roy, y quería saber yo su opinión respecto a este tema que ha manifestado hoy el presidente de hacer una consulta ciudadana, entre comillas, no organizada por el INE, sino por la Subsecretaría de Gobernación, dijo, para que no nos cueste, con estas 3 preguntas que ya lo hemos comentado, y dijo, bueno, pues que se haga campaña, que se dé a conocer a lo largo de los próximos meses. Ya habló Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, diciendo que no la haga el INE, sino que la haga, perdón, que no la haga la Secretaría de Gobernación, sino que la haga el INEGI, mientras que Marco Cortés dice pues que dejen de pensar en estas consultas que no tienen pies ni cabeza. Vamos a regresar con Roy y que nos dé el dato.